y que nos permita profundizar un poco en esta situación dos dimensiones, ¿no? Pensar en dos términos. Por un lado, ¿dónde? El espacio en el que los estudiantes van a estar mientras aprenden, con presencia en el aula o sin presencia en el aula, y con quién van a estar mientras aprenden, que esto nos va a llevar directamente a cuándo, si van a estar con el grupo clase de una forma síncrona o si van a estar solos de una forma asíncrona. Entonces, la combinación de estas dos dimensiones me va a ayudar a presentar varias de las ideas que quiero plantear, ¿no? Sí, podríamos tener varios cuadrantes y hasta ayer, lo que estábamos era básicamente ocupando los cuadrantes 1 y 4. A ver, quería sacar el lápiz como nos indicó ayer ahí. Javier, a ver si puedo. Vale, estábamos ocupando estos cuadrantes 1 y 4 en nuestra, bueno, digamos, dinámicas más tradicionales de trabajo. ¿Qué es lo que hemos hecho hoy? Bueno, pues hoy lo que ha ocurrido es que, digo por hoy, toda esta última temporada, esa lección tradicional se ha transformado en videoconferencia y el trabajo autónomo de los estudiantes pues se ha centrado enormemente en un trabajo con el ordenador y con materiales. En el mejor de los casos, pues se ha procedido a transformar esas lecciones en videoconferencias y en otras circunstancias, pues a otras potencialidades, pues se ha puesto a los alumnos a disposición de ellos en los campus virtuales los materiales de trabajo y han sido pues ellos los que han tenido un poco que lidiar con esto, ¿no? Puede haber alguna situación intermedia, pero en general esta sería un poco lo que hemos tenido que hacer hoy. ¿Qué nos va? La tecnología en este momento pues, ha pasado a tener un papel bastante importante en el desarrollo de este trabajo. ¿Qué va a ocurrir mañana? Y hablo por mañana, pienso en septiembre, octubre. Bueno, pues podría haber varios escenarios. En primer lugar, podríamos volver a la situación de ayer. Bueno, podría ocurrir que las cosas se resolvieran de una forma muy, muy satisfactoria y que esto, como si no hubiera ocurrido, y pudiéramos volver a la situación de ayer. Bueno, esto es posible, es poco probable, y aún en el caso que se dieran las circunstancias que nos permitieran volver a la situación de ayer, quizá la experiencia que hemos tenido de todos estos meses, esta situación tan dramática, a lo mejor nos debería de hacer repensar alguna de las cosas, y el volver ayer directamente pues sería un poco, bueno, pues debería de ser poco aconsejable. Una preguntina, a mí me está saliendo... vale, ya... Vale. Entonces, yo creo que esta situación no va a ser a la que podamos regresar en septiembre. También podría ocurrir que nos quedáramos como estamos. Si la situación se complica mucho y hay que seguir en una situación de alarma o de cierta prevención como que estamos ahora, bueno, pues podríamos volver o quedarnos como estamos. Yo creo que esto tampoco, o sea, siendo posible, no deseable desde luego, creo que también es poco probable, exactamente como estamos, porque las decisiones que se tomaron en abril para poder afrontar esta situación fueron situaciones express, fueron movimientos express, movimientos de urgencia, que realmente han servido para salvar esta situación, pero que si hubiera que mantener a partir de septiembre deberían de ser sometidos a un proceso de mejora bastante importante. Quedarnos exactamente como hemos afrontado la docencia en abril y mayo, pues no, tampoco sería lo más aconsejable. A mi modo de ver, lo más probable es que mañana nos encontremos en que estas divisiones
que teníamos entre los distintos espacios y los distintos tiempos, pues que se vayan debilitando, que se vayan diluyendo y que avancemos hacia un escenario en el que probablemente sea mixto, en el que haya una combinación de espacios y de tiempos, ¿no? Que tengamos, bueno, pues un cierto componente, un cierto porcentaje en el cuadrante 1, con juntos en el aula, y una parte en la que haya sin presencia en el aula, manteniendo esa sincronía, pero sin presencia en el aula. Y, bueno, por supuesto, el cuadrante 4, en el que el alumno tiene ese trabajo autónomo, ese trabajo ese trabajo de estudio o de preparación propia, ¿no? Entonces yo creo que se va a ir hacia una situación un poco de este tipo, en el que haya una combinación de espacios y de tiempos, y que esto nos permita pues, encontrar distintas opciones. Claro, esto da pie a muchísimas combinaciones. Sin embargo, a mi modo de ver, y llegados a este punto en el que ya parece que intuimos que la opción va a ser algo que sea de esta naturaleza mixta, la pregunta relevante que yo creo es no solo las que he planteado de dónde y cuándo y con quién, sino que las preguntas relevantes son dos a partir de este momento, que es cómo y con qué. La primera pregunta es cómo. ¿Cómo van a estar los alumnos aprendiendo? No tanto dónde, con quién o cuándo, sino cómo. Y esta es una pregunta que ya teníamos encima de la mesa. Esta es una cuestión que ya estaba, un problema que ya existía. Ya nos habíamos planteado en algún momento cómo estaban los alumnos estudiando y aprendiendo, porque todos nos hemos encontrado o hemos comentado con compañeros situaciones como estas. En la docencia presencial que veníamos realizando ayer, uno de los problemas a los que estamos enfrentando es, bueno, pues esa falta de interés de los estudiantes, esa desgana, esa falta de asistencia. Por lo tanto, en las clases tradicionales expositivas de transmisión de información, este problema ya las comprometía muchísimo, ya estaba encima de la mesa. Por lo tanto, esto no es una cosa a la que tengamos que dar respuesta ahora, sino que esto es una cuestión que venía de atrás, que quizá, bueno, pues no nos habíamos enfrentado a ella suficientemente, pero que ahora se va a agravar, porque ahora la situación es esta. Ahora la situación es que vamos a tener a un grupo de estudiantes que van a estar conectados, como estamos nosotros ahora, a través de los ordenadores, con una persona, el profesor, probablemente, presentando una serie de ideas, tal y como estoy haciendo yo ahora, y el mantener este tipo de dinámicas durante mucho tiempo, asignaturas una tras otra, hora tras otra, si reproducimos ese modelo tradicional que tenemos conocido, lo reproducimos en el espacio online, pues nos podemos encontrar con situaciones como estas, ¿no? Y este peligro yo creo que se agrava enormemente en este modelo remoto. ¿Qué es la solución o una de las soluciones que se están planteando, que se están aportando para solucionar este cómo? Es el aprendizaje activo. El rediseño hacia una pedagogía específica para las clases a distancia. Cuestión que ya estaba encima de la mesa, como dije antes, en las clases expositivas tradicionales, pero que a lo mejor pues, no nos habíamos visto obligados
a plantearnos de una forma tan radical como nos la tenemos que plantear ahora. Lo que hay que conseguir es alumnos implicados, activos en su aprendizaje, obviamente cuando están en clase con nosotros, pero sobre todo y también cuando están en clases a distancia o en una docencia remota. ¿Es posible enganchar a los alumnos a distancia? Puede ser una pregunta, puede ser una afirmación, ¿es posible? Bueno, pues los que promueven este tipo de enfoque, este tipo de rediseño, creen que sí. Entonces, teniendo esta idea en la cabeza, lo que podríamos era, bueno, repensar cómo vamos a distribuir los espacios y los tiempos en la nueva situación en la que va a haber una combinación, teniendo en cuenta que el aprendizaje activo es ese centro, ¿no? Entonces, todas aquellas actividades que signifiquen creación, que signifiquen transmisión de información, todo lo que haga que el alumno tenga ese primer contacto con la información, se debería trasladar al cuadrante 4, a esta zona de aquí, donde el alumno está, en principio, él solo, está con sus materiales y de forma asíncrona, pues puede tener ese primer contacto con los materiales. De esta forma se dotaría de una gran flexibilidad al sistema porque él sería el alumno el que marcaría hasta cierto punto su ritmo de aprendizaje. Se flexibilizaría mucho ese primer contacto con los materiales. Y debería de ocuparse los cuadrantes 1 y 3 con todas aquellas actividades que supongan creación de significado, que generen integración conceptual, aplicación, actividades relevantes y que doten de significado a todos aquellos conceptos más introductorios que el alumno ha trabajado de forma asíncrona en su espacio, digamos, más individual. Por lo tanto, todo lo que esté tanto de presencial en el aula de forma síncrona como conexiones síncronas a distancia, deberían de llenarse con actividades que fueran activas, interactivas, para implicar al estudiante y que realmente tuvieran un significado, que dotaran de un valor añadido a esa sincronía, a esa participación con más gente. Dada la situación en la que nos encontramos y todo el problema de salud que tenemos encima, esta cuadrante 1, bueno, puede verse hasta cierto punto comprometido, porque aquí en este cuadrante 1 todos estamos pensando pues, en un aula más o menos dinámica. Si nos decidimos por este tipo de evolución, debería de ser muy activa, muy dinámica, pero bueno, pues una idea, digamos, hasta cierto punto clásica, ¿no? Alumnos sentados juntos y en un espacio cerrado. Y la situación que tenemos ahora, pues a lo mejor no permite que esto sea al 100% así. Con lo cual nos da pie a pensar en el cuadrante 3. Tenemos aquí un espacio y un tiempo, el cuadrante 2. Un espacio y un tiempo que va a dotar de gran flexibilidad a este cuadrante 1, a esta presencia síncrona de los alumnos en el aula. Y aquí lo que tenemos es que abrir un poco la idea que tenemos de un aula tradicional y pensar en que los alumnos no tienen por qué estar haciendo todos lo mismo cuando estén en ese aula. Los alumnos van a poder estar trabajando de forma independiente, por parejas, van a poder
estar trabajando en pequeño grupo que permita mantener esas distancias, pudiendo hacer investigación un poco independiente sobre un tema, siempre con el elemento clave de que en esa situación va a estar el profesor presente para apoyar en estas tareas. Por lo tanto, en estos cuadrantes 1 y 2, que implican la presencia en el aula, podemos, bueno, desde una clase más típica hacia otro tipo de cuestiones que puedan dotar de flexibilidad a esto. Obviamente, siempre el trabajo colaborativo se va a poner en el centro y hay que ir pensando en rellenar los espacios intermedios. Si estas rayas, estas líneas se van a diluir, van un poco a disolverse, bueno, pues el alumno no tiene a lo mejor por qué trabajar de forma previa los materiales él solo, lo puede hacer en grupos asíncronos, sin presencia, pero en grupos pequeños que trabajen ellos por su cuenta antes de llegar a lo mejor a una clase donde todos estemos juntos. Por lo tanto, el que se diluyan estas líneas de separación tan clara entre los dóndes y los cuándos va a dotar de una gran flexibilidad a los diseños de instrucción porque vamos a tener muchas opciones. Aquí, por ejemplo, pues hay una serie de actividades, distintas actividades que puedan dotar de interactividad a los distintos cuadrantes. Por ejemplo, en el cuadrante 1, un grupo de alumnos con sus ordenadores y con el profesor, pues podrían estar exponiendo pósters, podrían estar haciendo comprobaciones de lecturas colaborativas, resolviendo problemas. Si nos movemos hacia esa ampliación de los espacios entre alumnos, esa distancia social que se va a exigir, bueno, pues puede trabajarse por parejas, instrucción por pares, evaluación por pares, una lectura o escritura más individual, investigación, evaluación individual, autoevaluación, estaciones de aprendizaje, que es una cosa que puede resultar muy interesante en este contexto. Pequeños grupos de alumnos que mantengan la distancia pueden ir moviéndose a lo largo del aula para realizar distintos tipos de tarea y, claro, aquí el papel del profesor es importante. Es importante el hecho de que el profesor va a estar ahí apoyando, dando ese apoyo técnico especialista, y un extremo de esta opción pues podría ser incluso una tutorización más individual, ¿no? Sí, al movernos desde izquierda a derecha, lo que estamos haciendo en realidad es que, bueno, el grupo se vaya individualizando y personalizando de una forma cada vez pues, más grande, acorde a esas necesidades de espacio social. Obviamente, muchas de estas tareas pueden ir volviéndose sin presencia. El análisis de casos, desarrollo de proyecto, discusiones de grupo, discusiones en vivo a través de un foro o un chat se pueden ir haciendo de forma no presencial. Es decir, si nos movemos hacia abajo, cada vez perdemos más la presencialidad y lo que nos va a conectar es el mundo virtual. Y cuando el alumno está solo en su casa, pues puede tener ese primer contacto con el material, ver e interactuar con vídeos, lectura individual o escritura, preparación de materiales. Y me parece muy interesante pues, un cierto espacio intermedio que podemos tener aquí, donde los alumnos trabajan con otros alumnos sin presencia, de una forma más o menos síncrona, y ahí podríamos tener actividades de lectura y de escritura colaborativa, comunicación y organización del trabajo online. Es decir, que vamos a disponer de un montón de espacios y tiempos y formatos para dotar de interactividad, para dotar de dinamismo a las sesiones de aprendizaje,
buscando siempre esa implicación, esa interactividad de los alumnos, ese aprendizaje activo. Y a pesar de la distancia social, yo creo que tenemos herramientas suficientes para que el trabajo colaborativo entre alumnos y profesores se potencie, cosa que bueno, la distancia social parece que está poniendo en riesgo. Yo esta mañana estaba desayunando y leía un artículo en el periódico que en Francia habían empezado a dar los niños al colegio y que cada uno tenía su casita. Es decir, habían construido como pequeños nichos en el aula para que cada alumno estuviera, los pocos alumnos que estaban, estuvieran aislados de los demás. Entonces, bueno, no sé si la distancia social la debemos convertir en enemiga del trabajo colaborativo y quizá el evento este en el que estamos participando pues muestra que es posible colaborar a pesar de y mantener la distancia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la pregunta del cómo es muy importante para que redefinamos la manera en la que nos vamos a enfrentar a esta situación y que, bueno, dotemos de contenido todos los espacios y tiempos que tenemos ahora a nuestra disposición. Hemos roto con eso de o estamos en clase o el alumno está solo en su casa, ¿no? A ver si puedo pasar. Una estrategia que se puede adaptar muy bien a este tipo de cambio de mentalidad que tenemos que hacer ahora, alejar esta ventana de la... Es que hay aquí una nota que no sé muy bien, bueno, sería el modelo de clase invertida o de flipped classroom. Este planteamiento permite programar, diseñar de una forma muy interesante el trabajo antes, durante y después de la clase. Y este tipo esta forma esta estrategia para pensar en cómo diseñamos nuestras clases puede ayudarnos mucho a ir dotando de contenido los distintos cuadrantes con los que quise representar los distintos espacios y tiempos a los que nos vamos a enfrentar. Decía antes que había dos preguntas clave que iban más allá del dónde y del cuándo. Una era el cómo, que es lo que he intentado un poco profundizar ahora. La siguiente es con qué. Claro, al reto al que nos estamos enfrentando, el con qué es muy importante. ¿Con qué materiales? ¿Con qué tecnología? Esas son las dos cuestiones que tenemos que dilucidar ahora mismo. En primer lugar, la tecnología. ¿Cómo vamos a utilizar a nuestro favor esa tecnología para que la transmisión de información se adapte a la nueva situación? Y cómo vamos a utilizar la tecnología para fomentar esa participación e interactividad. Existen un montón de aplicaciones, un montón de programas, un montón de herramientas que pueden ayudar a que la transmisión de la información pues resulte mucho más adaptada a este nuevo contexto. Plataformas para elaborar vídeos, herramientas para introducir interactividad en vídeos pregrabados, un montón de herramientas que ayudan a que los alumnos puedan participar, a dotar de interactividad las presentaciones, a dar muchísimo más dinamismo a los foros, a los chats, para que las lecturas o este contacto con los materiales pues pueda ser realizado de forma colaborativa, al leer libros de forma colaborativa, artículos. Hay un montón de tecnología que, claro, vamos a tener que explorar y vamos a tener que dominar para poder plantear ese tipo de nuevo marco más dinámico en el que los alumnos estén pues mucho más implicados. Igual que antes, este tipo de cosas ya existían antes. Ya era posible con los alumnos en clase, en una
sesión tradicional ya era posible que los alumnos a través de sus aparatos, de sus teléfonos, de sus ordenadores, participaran de una forma diferente, se conectaran con recursos externos al aula. Todo eso ya era posible antes. Quizá no lo estábamos explorando en toda su potencialidad, pero yo creo que ahora mismo, dado el futuro que tenemos delante, va a haber que ponerse a ello. Y no va a quedar más remedio si no queremos que los alumnos, pues, o que sea pues, muy poco eficiente en la forma en la que hemos hecho esta transformación express. Bueno, pues parece que los alumnos se quejan de que ha sido poco eficiente. Por lo tanto, no podemos quedarnos con lo que hemos hecho, sino avanzar. Y la siguiente cuestión son los materiales. Claro, esta evolución express que hemos hecho hacia la docencia online, en realidad la hemos hecho con los materiales de los que disponíamos el 14 de marzo. Esos materiales, en la mayoría de los casos, estaban diseñados para ser presentados, utilizados en una docencia presencial, en una clase, digamos, tradicional de expositiva. Claro, esos materiales nos han servido para una docencia remota, para ponerlos a disposición de los alumnos, para que estos, bueno, pudieran un poco salir del paso y nosotros también, incluso los hemos utilizado para las retransmisiones de las clases que hemos hecho, pero realmente esto ya no nos va a servir. Si la idea que tenemos es que todo lo que tengo que hacer es grabar una clase y retransmitirla, pues entonces no, yo creo que ese no es el planteamiento que debemos seguir. Los materiales que tenemos no son apropiados, igual que la metodología, los materiales no son apropiados para esta docencia a distancia a la que nos vamos a enfrentar. Entonces es necesaria una transformación de esos materiales a materiales más apropiados para la docencia online. Y claro, esto es una cosa que no se improvisa. Esto es una cosa que de aquí a septiembre pues va a ser muy difícil enfrentarse a ella. Y aquí es donde está apareciendo pues una carrera enorme por parte de un montón de agentes para intentar ofrecer este tipo de materiales de una forma empaquetada a las universidades y a las distintas instituciones de educación superior. Exactamente igual que las empresas de tecnología llevan 3 meses, 2 meses ofreciendo acceso gratis a sus plataformas para que la pruebes, para que veas cómo funciona, para que la utilices. Bueno, pues hay una serie de agentes que están ofreciendo también su ayuda, su experiencia, sus materiales para que esa evolución hacia la docencia online pues, no suponga mucho esfuerzo, porque bueno, habrá que plantearse si merece la pena, si es eficiente que todos y cada uno de nosotros nos pongamos ahora a hacer pues esos vídeos, esas presentaciones, esas cosas que los alumnos van a utilizar como contacto previo con los materiales y como requisito indispensable para poder participar después en una clase del tipo que sea activa. Hay empresas que están dedicándose a esto, McGraw Hill, por ejemplo, Pearson, pero no solo empresas que a lo mejor nos pueden resultar más, bueno, pues menos fiables o que nos gustaría menos trabajar con ellas. Hay consorcios de universidades, como puede ser edX, Coursera, que ahora mismo pues están también entrando en esta carrera y van a intentar sacar provecho a todo el esfuerzo que llevan casi 10 años haciendo en la docencia online. Entonces, este tema de la tecnología y este tema de los materiales son dos cuestiones que vamos a tener que tomar decisiones acerca de ellos de aquí a septiembre, octubre, y van a ser decisiones que van a condicionar pues cómo se va a desarrollar el próximo curso y que, bueno, van a implicar unos recursos, van a implicar un esfuerzo y sobre todo van a implicar tomar decisiones y no tanto a nivel individual de yo en mi clase utilizo Pear Deck o utilizo Prezi. Van a tener que ser decisiones institucionales.
exactamente igual que las universidades han tomado decisiones acerca de qué entorno iban a utilizar para sus campus virtuales. Entonces, creo que tenemos delante de nosotros un reto bastante importante, una situación difícil que va a exigir mucho liderazgo por parte de los equipos directivos de las universidades, de las facultades, de los departamentos y luego también pues, un desarrollo profesional individual bastante, bueno, bastante retador, bastante importante y difícil, con la limitación de tiempo que tenemos encima y, bueno, ya sabemos todos cómo funciona esto con las limitaciones de recursos que vamos a tener. Entonces, bueno, simplemente, yo no puedo ahora pasar esto. A ver. Bueno, estas eran un poco las ideas que quería compartir esta mañana. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya resultado de interés.